En lo profundo del desierto de Perú, duerme un secreto. Esta es Caral, la ciudad más antigua de América, más antigua que las pirámides de Egipto. Caral desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la civilización. ¿Cómo pudo existir una ciudad tan avanzada hace tanto tiempo? ¿Qué secretos esconden sus ruinas silenciosas? Descubramos los misterios de Caral, la ciudad madre de las Américas. Prepárense para quedar asombrados por el ingenio y la complejidad de un pueblo que vivió hace miles de años. Nuestra historia comienza en los años 40. Un grupo de arqueólogos, explorando los áridos valles de Perú, se topó con algo extraordinario. Enterrados bajo la arena, encontraron los restos de una ciudad. Esta antigua metrópolis, ubicada en el Valle de Supe, en Perú, era Caral. La datación por radiocarbono reveló su asombrosa edad. Caral prosperó hace más de 5000 años. Las excavaciones revelaron una sociedad compleja con conocimientos avanzados de ingeniería, astronomía y agricultura. Los habitantes de Caral construyeron pirámides masivas, plazas circulares y sistemas de riego intrincados. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué su civilización finalmente se desvaneció? Nuestra historia nos lleva de vuelta a 1948. Paul Kosok, un renombrado arqueólogo, estaba explorando los desolados pero cautivadores paisajes de la costa peruana. No estaba buscando ciudades antiguas, sino antiguos sistemas de riego. Kosok se sintió atraído por el Valle de Supe, una estrecha franja de tierra fértil ubicada entre el Océano Pacífico y las imponentes montañas de los Andes. El valle, aunque árido, mostraba signos de una sofisticada red de riego. Sus exploraciones lo llevaron a una serie de grandes montículos, que parecían más colinas naturales que estructuras hechas por el hombre. Lo que desenterró cambiaría nuestra comprensión de la historia para siempre. Kosok se había topado con Caral, una ciudad congelada en el tiempo durante más de 5 milenios. El Valle de Supe, una cinta verde en un mar de desierto, guardaba secretos mucho mayores de lo que nadie podría haber imaginado. En su interior no se encontraba solo un asentamiento, sino toda una red de antiguas poblaciones, con Caral como su joya de la corona. Caral era una maravilla de planificación urbana, con grandes plazas, zonas residenciales y templos, todos meticulosamente trazados. Los habitantes de Caral poseían un profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la ingeniería, que superaba con creces lo que antes se creía posible para su época. Caral no era solo una anomalía, era un cambio de paradigma, un desafío a los cimientos mismos de nuestra comprensión de la historia antigua. Las arenas del Valle de Supe, que antes se creía que solo ocultaban la aridez, ahora susurraban historias de una vibrante cultura olvidada. Fragmentos de cerámica, adornados con intrincados diseños, hablaban de hábiles artesanos y una estética refinada. Instrumentos musicales, elaborados con huesos de cóndores y pelícanos, insinuaban a un pueblo que celebraba la vida con música y ceremonias. Los restos de coloridos textiles apuntaban a un dominio del tejido y una profunda conexión con el mundo natural. ¿Por qué esta magnífica ciudad, esta cuna de la civilización, fue abandonada? ¿Qué fuerzas llevaron al declive de una cultura tan avanzada, tan sofisticada? Imaginen retroceder en el tiempo, 5000 años, a una era donde la humanidad apenas comenzaba a construir sus primeras grandes civilizaciones. El sol del desierto les golpea la cara, un sol que ha visto pasar milenios y que sigue siendo testigo de la historia. Están parados en Caral, una ciudad como ninguna otra, una joya escondida en el desierto peruano. Imponentes pirámides se alzan sobre el suelo arenoso, estructuras que desafían el tiempo y la erosión. Estas no son las pirámides de lados lisos de Egipto, sino algo completamente diferente y único. Estas son pirámides escalonadas, sus lados adornados con plataformas y terrazas, cada una con su propio propósito y significado. Estas pirámides no eran tumbas para los muertos, sino monumentos de vida y actividad. Eran plataformas para los vivos, lugares donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias, templos y residencias para la élite, espacios donde se tomaban decisiones importantes y se celebraban festividades, lugares de ceremonia y celebración, donde la comunidad se reunía para honrar a sus dioses y a sus líderes. Imaginen las vistas y los sonidos de Caral en su apogeo, una ciudad vibrante y llena de vida. Sacerdotes con túnicas de colores suben las escaleras de las pirámides, llevando ofrendas y realizando rituales sagrados. Los músicos tocan melodías cautivadoras con flautas hechas con huesos de cóndor, llenando el aire con sonidos místicos. El aire vibra de actividad, con comerciantes vendiendo sus productos y artesanos mostrando sus habilidades. La gente se reúne en las vastas plazas, sus voces resuenan por toda la ciudad, creando un bullicio constante. Caral era un faro de civilización, un testimonio del poder de la colaboración humana
un lugar donde la innovación y la tradición se encontraban. En el corazón de la ciudad, las plazas circulares invitan a entrar. Estos patios hundidos eran el escenario de antiguos rituales. Imaginen la luz parpadeante de las antorchas iluminando los rostros de las multitudes reunidas. Los chamanes, adornados con plumas y máscaras, realizan danzas sagradas. Sus movimientos son una ofrenda a los dioses, una súplica por una cosecha abundante y la continua prosperidad de su pueblo. Los habitantes de Caral adoraban a un panteón de deidades, dioses del sol, la luna y la tierra fértil. Sus rituales eran una forma de honrar a estos dioses, de buscar su favor y de mantener el equilibrio en el cosmos. Los ecos de estas antiguas ceremonias aún resuenan en las ruinas de Caral. Caral no era solo un conjunto de estructuras impresionantes. Era una sociedad viva y vibrante. Los habitantes de Caral eran hábiles artesanos, tejedores, agricultores y pescadores. Comerciaban con comunidades lejanas, intercambiando bienes e ideas. Su sociedad estaba estratificada, con una clase élite de sacerdotes y gobernantes, una clase de artesanos hábiles y una población más amplia de agricultores y trabajadores. Sin embargo, no hay evidencia de guerra en Caral, no hay fortificaciones, no hay armas. Esto sugiere que Caral era una sociedad pacífica, que valoraba la cooperación y la armonía. Desarrollaron sofisticados sistemas de registro, utilizando quipus, cuerdas anudadas que codificaban información. El tiempo, el escultor implacable, finalmente reclama todas las civilizaciones. Caral, a pesar de toda su grandeza, no fue inmune a este destino inevitable. Después de 1000 años de prosperidad, la ciudad quedó en silencio. Las pirámides, antes llenas de vida, quedaron vacías. Las plazas, antes llenas de actividad, quedaron desiertas. ¿Qué pasó con Caral? ¿Que esta vibrante civilización se desvaneció en la niebla del tiempo? Estas son preguntas que han atormentado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Algunos creen que el cambio climático pudo haber jugado un papel. Caral, aunque geográficamente aislada en el valle de Supe, no era una isla en sí misma. Su influencia, creen los arqueólogos, se extendió mucho más allá de sus fronteras, llegando a tocar otras civilizaciones emergentes en el antiguo Perú. Los estilos arquitectónicos, la iconografía religiosa y las estructuras sociales de las culturas andinas posteriores tienen sorprendentes parecidos con los encontrados en Caral. Esto sugiere un intercambio cultural, una transmisión de conocimientos e ideas a través del tiempo y el espacio. Caral, a pesar de décadas de investigación arqueológica, sigue siendo un enigma, un rompecabezas con muchas piezas faltantes. El verdadero alcance de su influencia, los secretos de su estructura social, las razones de su declive, todas estas son preguntas que continúan fascinándonos e intrigándonos. Sin embargo, en su mismo misterio reside su atractivo. Caral nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el pasado, a reconocer los logros de una civilización que prosperó milenios antes que la nuestra. Nos recuerda que la historia no es una progresión lineal, sino un complejo tapiz tejido con innumerables hilos. En lo profundo del corazón de Caral, en medio de las ruinas silenciosas, persisten los susurros de un conocimiento olvidado. Los habitantes de Caral, al parecer, poseían una profunda comprensión del mundo natural, una comprensión que iba mucho más allá de los aspectos prácticos de la agricultura y la ingeniería. Algunos estudiosos creen que Caral pudo haber sido un centro de observación y estudio astronómico. La alineación precisa de ciertas estructuras con eventos celestes, como los solsticios y equinoccios, sugiere un pueblo en sintonía con los ritmos del cosmos. Quizás, dentro de los muros derruidos de Caral, se encuentran los restos de una ciencia perdida, una sabiduría olvidada que podría remodelar nuestra comprensión del pasado. Caral, a pesar de su grandeza y sus secretos, sigue siendo un enigma, un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Cada descubrimiento en este sitio arqueológico nos ofrece una nueva pieza del rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. El verdadero alcance de su influencia, los detalles de su vida cotidiana, desde sus prácticas agrícolas hasta sus rituales religiosos y las razones de su eventual declive, que aún no comprendemos del todo. Todas estas son preguntas que continúan fascinando e intrigando a arqueólogos e historiadores. Cada teoría nueva, cada hipótesis, nos lleva a un entendimiento más profundo, pero también a más misterios. Sin embargo, en su mismo misterio reside su atractivo. Caral nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el pasado, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer los logros de una civilización que prosperó milenios antes que la nuestra. Nos muestra que la historia es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. Nos recuerda que la historia no es una progresión lineal, sino un complejo tapiz tejido con innumerables hilos,
muchos de los cuales permanecen ocultos a nuestra vista. Cada nueva excavación, cada artefacto desenterrado, nos acerca a la comprensión de esta antigua civilización, pero también nos muestra lo mucho que aún nos queda por descubrir. Cada fragmento de cerámica, cada figura tallada, nos cuenta una historia. Pero incluso cuando descubrimos más sobre Caral, recordamos que algunos misterios pueden nunca resolverse por completo. Y es precisamente esa incertidumbre lo que mantiene viva nuestra curiosidad y nuestro deseo de seguir explorando. La ciudad madre de las Américas se erige como un testimonio del espíritu perdurable del ingenio humano. Esta antigua ciudad, que data de hace más de 5,000 años, es una de las civilizaciones más antiguas del continente americano. Sus estructuras monumentales y su planificación urbana avanzada nos hablan de una sociedad que valoraba tanto la ciencia como el arte. Desafía nuestras nociones preconcebidas de la historia, susurrando historias de innovación y sofisticación de una época envuelta en el misterio. Los arqueólogos han descubierto instrumentos musicales, herramientas y otros artefactos que revelan una cultura rica y compleja. Cada hallazgo en Caral nos ofrece una nueva pieza del rompecabezas de nuestra historia compartida. Los ecos de esta antigua civilización resuenan dentro de nosotros, instándonos a cuestionar, explorar y redescubrir los capítulos olvidados de nuestro pasado colectivo. Al caminar por las ruinas de Caral, uno no puede evitar sentir una conexión profunda con aquellos que vivieron aquí hace milenios. Es un recordatorio de nuestra capacidad para crear y construir, incluso en los entornos más desafiantes. El legado de Caral no se trata solo de pirámides y plazas, sino del poder perdurable del potencial humano. Es un testimonio de nuestra capacidad para innovar y adaptarnos. Las técnicas agrícolas avanzadas y los sistemas de riego que desarrollaron son solo algunos ejemplos de su ingenio. Es una historia que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que incluso las civilizaciones más avanzadas se levantan y caen, dejando solo ecos de su antigua gloria. Las lecciones de Caral son eternas, enseñándonos sobre la resiliencia y la fragilidad de la civilización humana. Caral nos invita a formar parte de esta narrativa en curso, a abrazar el misterio y a continuar la búsqueda de la comprensión. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a descubrir las historias ocultas en las piedras antiguas, a aprender de nuestro pasado para iluminar nuestro futuro.